6:58 minutos de la mañana, continuamos con más de Primera Página y le vamos a dar la bienvenida al diputado José Manuel Olivares, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Diputado, hay mucho en la agenda informativa de nuestro país el día de hoy en el tema político electoral, pero quiero darle prioridad el día de hoy al tema de la salud, tomando en cuenta además que se está en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Usted que ha realizado investigaciones en los distintos hospitales del país, ¿cómo está el tema de atención y de prevención y de diagnóstico del cáncer de mama y del cáncer en general en nuestro país? Sí, bueno, primero felicitar, darle el ánimo y el honor que se merecen todas nuestras pacientes oncológicas. Esa es mi especialidad médica. Gracias por su lucha, gracias por querer vivir y son ustedes las que inspiran a mucho del personal de salud que ve esa dura lucha que dan. Pero también es injusto que además de luchar por su vida, de luchar por vencer el cáncer, tengamos que ver a niños protestando por quimioterapia, como es el caso de nuestros niños con leucemia del Hospital JM de Los Ríos. Hoy, lamentablemente, las noticias no son buenas en este mes de prevención del cáncer de mama. Tenemos que el 90% de los equipos mamógrafos están malos a nivel nacional. Es casi imposible para una mujer venezolana hacerse una mamografía, lo cual nos hace retroceder a lo que es únicamente el autoexamen, cuando todas nuestras mujeres deberían tener acceso a una mamografía en el Sistema Nacional Público de Salud. Hoy tenemos un 70% de escasez de quimioterapia. 70% de escasez de tratamiento para el cáncer de mama, para el cáncer de cuello uterino, para el cáncer de próstata, para las leucemias, para nuestros pacientes con tumores cerebrales de 3 meses que no reciben tratamiento de temodal o temozolomida. Y a lo mejor yo iré aquí a iramicina, ciclofosfamida, metrotexate, temodal, y muchos de ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso? Pero el que hoy tiene a su mamá con cáncer, el que hoy tiene a su hijo con cáncer, el que hoy tiene un familiar con cáncer, sabe muy bien el significado de estas palabras y lo que significan para salvar la vida de su hijo, de su hermano, bueno, de su cuñado, de quien sea, de ese ser humano preciado para él. Y hoy lamentablemente hay 70% de escasez. Todos nuestros pacientes están en lista de espera en los hospitales del país, un deterioro de la red de radioterapia. Al final, hoy no solamente el diagnóstico del cáncer, sino enfrentarse al sistema de salud, si no tienes cómo ir al sector privado, es técnicamente una sentencia de muerte. Ha sido parte de nuestra lucha, parte de la exigencia que le hemos hecho al Ministerio de Salud y lamentablemente, transcurrido estos 10 meses del año, no hemos tenido ni una sola respuesta de un ministerio, cual le hemos dicho, por favor, dejen las diferencias políticas a un lado y vamos juntos a darle respuestas a la gente, vamos a entender el sentido de la política, que es servir, ayudar y no ver quién insulta más, quién agrede más, sino quién le soluciona más los problemas al ciudadano. Diputado, se sigue insistiendo en que en Venezuela no hay una crisis humanitaria. Distintos diputados del Gran Polo Patriótico, ayer el diputado Diosdado Cabello también lo decía, que era parte de la manipulación de la oposición para que se intervenga a nivel internacional a nuestro país. Quienes solamente cuentan con la opción del hospital público, del Seguro Social en este caso, que es quien debería brindar estos medicamentos, ¿a dónde deben ir? ¿A quién acuden? Más allá de pedir un servicio público en un medio de comunicación o pedir una colaboración, ¿cómo hacen para realizar estos tratamientos? Mira, es muy duro cuando tú ves las redes sociales inundadas de peticiones de quimioterapia, cuando tus pacientes, yo que sigo viendo pacientes en el hospital, cuando ves al paciente desesperado. Aquí la quimioterapia o la consigues en la farmacia de altos costos del Seguro Social, que no nos cuesta nada reconocer que es una gran bondad para el país, que funcionó muy bien, que fue ejemplo y modelo para Latinoamérica. Hoy lamentablemente, lo decía, 70% de escasez. Medicamentos que vienen de la China, de India y de Cuba de muy mala calidad, con mucha toxicidad. Tenemos aumento de las metástasis y las recaídas producto de la mala calidad y de los negocios que hay detrás de estos medicamentos. Y es la única opción junto a Badán, la Fundación Badán, que trae medicamentos de vía privada. Si no hay el medicamento en estas dos vías, lamentablemente la única opción de nuestras mujeres con cáncer de mama, de nuestros pacientes con cáncer de próstata, es afuera. Colombia, Brasil, las islas del Caribe, los Estados Unidos, Europa, y no todo el mundo tiene acceso a gastarse X cantidad de dólares en un país con un control como el que conocemos para poder salvarle la vida a su papá o a su mamá. Lo que quiere decir que hoy mueren venezolanos por falta de quimioterapias, que hoy mueren venezolanos por falta de radioterapia, que hoy mueren venezolanos en una lista de espera en nuestro país, en el área que la vea. Hoy estamos hablando del área oncológica. Ayer recibíamos en la Asamblea Nacional a las madres del Hospital Cardiológico Infantil. Muy bonito el hospital. No tenemos ningún problema en reconocer que fue el único hospital que hicieron en 17 años, pero han fallecido 30 niños en lo que va de año y hay más de 5.000 en lista de espera. No están haciendo intervencionismo. Tienen una disminución de casi el 50% de sus intervenciones quirúrgicas. Por falta de insumos también. Por falta de insumos médicos. La misma crisis que afecta a todos los venezolanos, la misma crisis que lamentablemente la ministra de Salud insiste en no reconocer, en no aceptar, en no dejarse ayudar. No olvidemos, nosotros en el Parlamento creamos una ley para normalizar, para reglamentar lo que es la ayuda humanitaria, las ayudas de todas las naciones del mundo. No olvidemos que la OMS, la OPS, la ONU, muchos gobiernos del mundo ofrecieron ayuda
Bueno, para los venezolanos, nosotros no queríamos ir a tomarnos una foto entregando una ayuda, nosotros queríamos quitarle la angustia a usted que nos ve, que no consigue el medicamento de su papá, de su mamá, de su abuelo, porque la verdad es que hoy en Venezuela tenemos 85% de escasez de medicamentos en la farmacia, 70% de escasez de medicamentos oncológicos, y en nuestros hospitales no hay nadie, o te lo pongo de otra manera, el que no tiene plata se muere. El que no tiene plata para pagar en el hospital las suturas, la tomografía, la resonancia, los antibióticos, lamentablemente pierde su vida. Y yo insisto que no veamos esto como un número o una gráfica, sino detrás de todo esto hay venezolanos, hay historias, hay padres, hay hijos, hay sueños que pierden su vida por culpa de una política errada en salud. Diputado, precisamente estábamos hablando de enfermedades, en este caso vinculadas a la cardiología, enfermedades oncológicas, pero hay más allá. Se ha denunciado por usted y por otros expertos. La Federación Médica Venezolana también se ha pronunciado sobre enfermedades que estaban erradicadas y volvieron. El oriente del país y el sur de nuestro país, pues los casos de difteria han aumentado. ¿Cuál es la planificación que en materia de salud se hace en el país, tomando en cuenta además que sigue sin publicarse el boletín epidemiológico? No se puede tener a nivel oficial una cifra de cuántos casos de malaria hay, de cuántos casos de dengue, que quizás tuvo un tope o una moda, por llamarlo de alguna manera, que se hablaba mucho del dengue, del chikungunya. Sin embargo, siguen habiendo casos, pero no se conocen. Sí, el boletín epidemiológico, para que graficarlo de cierta manera, imagínate que tú te avisa, mira, frente a tu casa hay unos delincuentes, no vayas porque te van a robar, te alerta. El boletín epidemiológico es una herramienta de alerta para el sector salud, para tú decir, epa, tengo un problema aquí, vamos a acercar, vamos a tomar las medidas necesarias. Hoy en Venezuela no existe, Venezuela y Cuba son los únicos países del mundo que no tienen un boletín epidemiológico público. ¿Cuál es el resultado? La difteria, por dar un ejemplo, como tú lo decías muy bien, yo lo denuncié en la Asamblea Nacional, rompiendo el cerco de silencio, rompiendo el silencio que había en el Ministerio de Salud. Yo nunca he visto un caso de difteria, porque hace 24 años que no había difteria en nuestro país. Ya ha avanzado la enfermedad, hoy les puedo confirmar que hay difteria en el estado Bolívar, ya van más de 22 fallecidos, a pesar de que la misma ministra de Salud, que niega la escasez de medicina, niega los casos de difteria. Hoy tenemos unos casos de difteria en el estado Nueva Esparta, en el estado Sucre, donde falleció una niña de 14 años, en el estado Anzoátegui, y un caso confirmado en el Hospital Militar de Caracas, sospechoso de difteria en este momento. Un poco para que la gente lo entienda, diputado, ¿cómo se contagia? ¿Qué es? La difteria es una bacteria, una corynebacterio, es un bacilo de alta transmisibilidad cuya prevención es con la vacuna. El origen de todo esto es la mala cobertura de vacuna, unas vacunas chimba que estamos trayendo de La Habana, Cuba, no avaladas por la OMS. Nuestro porcentaje de vacunación está alrededor del 60-70%, cuando el porcentaje que exige la OMS es del 95%. Se transmite persona a persona, como parecido a la gripe, con los fluidos corporales. Tiene una alta transmisibilidad, un alto potencial de transmisibilidad y un alto potencial de mortalidad si no es tratada. Para que hacer prevención y aprovechar los medios de comunicación, si usted ve a su hijo con una amigdalitis severa, con una colección de pus en la garganta, es un caso sospechoso por el brote o por la epidemia de difteria que hay en el país, debe ocurrir al médico. Esto que estoy haciendo yo es lo que debió hacer el Ministerio de Salud. Debió informar, debió hacer un protocolo de atención para los médicos, debió hacer un protocolo de atención para el ciudadano, iniciar una jornada de vacunación en todo el eje, digamos, occidental del país, oriental del país, donde se encuentra la epidemia, y reconocer la enfermedad e informar al país de lo que está pasando, porque para que tengan una idea, el último brote importante de difteria en el mundo ocurrió en Rusia, hubo más de 100.000 casos y más de 10.000 fallecidos. Y les digo esto para que vean el potencial de letalidad y de transmisibilidad que hay esta enfermedad si no se toman cartas en el asunto. Lamentablemente, la respuesta oficial ha sido que es un ataque de la CIA, la respuesta oficial ha sido de que es un ataque del imperio y que es mentira lo que ocurre cuando están más que confirmados los casos y lamentablemente los 22 pacientes fallecidos. Diputado, el tema de la salud tiene otras aristas, que es el tema también de la inseguridad. Ha habido protestas en varios estados del país, pero la última que se registró en medios de comunicación pues fue esta protesta en el Hospital Central de Maracay, que además fue atacada por colectivos, hubo varios médicos heridos, y ustedes los recibieron en la Asamblea Nacional. ¿Qué pidieron estos médicos? Mira, primero, cuando escuchas el testimonial es dramático, que te dice, mira, tenemos un mes protestando porque tenemos un mes sin operar, tenemos un mes con las consultas electivas suspendidas. La consulta electiva es el paciente que uno planifica, el paciente de alta envergadura, que tú le planificas una cirugía hace un mes que no se hacían en el Hospital Central de Maracay, similar a lo que ocurre en casi todos los hospitales capitales de nuestro país. Vemos que estos médicos protestaron, luego recibieron unas ayudas de algunos sectores, unas ayudas humanitarias, y la respuesta del director de salud del Estado de Aragua, el director del hospital, fue agredirlos. Ayer confirmamos, porque
estuvieron en la Asamblea Nacional, un número de 15 personas agredidas. Nos llama profundamente la atención que hayan agredido a una doctora con un embarazo de 24 semanas de gestación. Estuvo a punto de perder a su hijo, esa doctora que fue agredida en la emergencia pediátrica, 2 pacientes heridos producto de la trifulca, un médico con contusión cerebral, un médico que le volaron parte de los dientes, producto de la intolerancia, producto de la violencia que emana del gobierno nacional, cuando lo único que pedían los médicos es: queremos insumos para trabajar, queremos operar a nuestros pacientes. Insisto, lamentablemente no entienden que las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. Ya las 2 médicas o médicos que fueron votados de cierta manera, fueron restituidos su trabajo, pero la jornada de protesta continúa en el estado de Aragua, bueno, por la evidente descontrolada y desmedida violencia hacia los médicos. Diputado, tenemos que hacer una pausa comercial, pero al regreso quiero tratar con usted también el tema, por supuesto, político electoral. Ayer se anunció por parte del Consejo Nacional Electoral, pues, o se oficializó que no va a haber elecciones de gobernadores en diciembre. Se dio fecha para mitad del próximo año, entre otras cosas también hablar, por supuesto, del referéndum revocatorio. Estamos conversando con José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional por la MUT. Nos recuerda, por favor, su cuenta en Twitter. José Olivares M.